Mi nombre es Aurelio García del Barrio, soy doctor en Ciencias Económicas, MBA y Máster en Finanzas. Actualmente ejerzo como director financiero para América Latina y Caribe de Japan Tobacco International. Asimismo, soy director académico del área de Finanzas y Contabilidad de IEDG y su profesor de valoración de empresas. Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es precisamente aspectos de valoración de empresas. Lo primero vamos a hablar del concepto de valor, después de free cash flow y para terminar del método de los múltiplos. Respecto al valor y el concepto de valoración podemos hacernos distintas preguntas. ¿Existe un valor verdadero? ¿Puede ser la valoración un proceso objetivo? Y si existen métodos de cálculo que supongan una buena aproximación al valor real o verdadero. Respondiendo a ellas diremos que todas las valoraciones están sesgadas. La cuestión es cuánto y en qué dirección, algo que suele ser proporcional a los intereses de quien contrata la valoración o la hace y de lo que paga por la misma. No existen estimaciones precisas del valor. De esto se desprende que no hay métodos capaces de proporcionar esta estimación, ni hay por qué entender que cuanto más sofisticado y complejo el modelo, mejor será la valoración. Si bien es cierto que hay modelos que obtienen un valor que no un precio, y ahora explicaré esa diferencia muy importante, más aproximado. Aparte de otras consideraciones, valorar empresas es un ejercicio de mirar siempre hacia el futuro. Por ello, bueno, si aquí decimos que nunca serán muy precisas, tampoco es exactamente cierto que nunca serán muy precisas, sino que correremos riesgo de estimar cosas o estimar parámetros que tenemos incertidumbre. La precisión será tanto más difícil cuando más inestable sea la empresa, el sector en el que opera o el objeto de la valoración. Hay una serie de aspectos aquí interesantes e importantes que hay que mencionar. Cuando decimos las valoraciones están sesgadas, entonces la cuestión es cuánto y en qué dirección que es proporcional a los intereses de quien la contrata o quien valora. Miren ustedes, si yo soy el vendedor de una empresa y yo hago la valoración, obviamente consideraré aspectos para aumentar el valor. Valorando ese mismo negocio, esa misma compañía, la parte contraria al comprador valorará, perdón, no es la expresión correcta, tomará en consideración ciertos parámetros que harán que ese valor se rebaje. Decía antes, la diferencia entre valor y precio. Con cualquier método de valoración que utilicemos, lo que vamos a obtener es precisamente un valor, que en un precio se pueden encontrar ustedes, si alguna vez están en un proceso de valoración y por lo tanto en una mesa de valoración, en una mesa de negociación, perdón, se encontrarán ustedes con que el precio puede ser ligeramente diferente a las dos cifras obtenidas por tanto comprador como vendedor en sus valoraciones. ¿Por qué? Porque el valor no deja de ser un punto de partida, es una estimación de lo que yo, tanto sea comprador o vendedor, considere que me encuentro cómodo para realizar la transacción, y a partir de ahí no deja de ser una negociación como en la compraventa de cualquier otra cosa. No nos olvidemos que normalmente se valora un negocio en la mayoría de los casos con la última intención de venderlo para una de las partes y comprarlo para la otra. Si bien se puede valorar un negocio sencillamente por saber cuál es su valor y mantener un tracking de cuál es el valor del negocio y por lo tanto de cuánto pueden valer y cotizar sus acciones. Cuando hablamos de valoraciones que nunca serán muy precisas porque no dejan de ser una apuesta de mirar hacia el futuro, es cierto en ciertos métodos como el Free Cash Flow Discount, que es el más aceptado generalmente, el que yo he utilizado más en mi carrera profesional y el que más me gusta, también es donde nos vamos a centrar, pero hay métodos que valoran otras cosas, como puede ser el valor sustancial, que valora básicamente el valor de los activos menos el pasivo neto de la compañía. Ahí no habría ningún tipo de incertidumbre por el futuro porque se está valorando básicamente el valor de libros. ¿Cuál es la base para todos los enfoques de valoración? En mercados eficientes, que son competitivos y con agentes que están informados y son racionales, el precio representa la mejor estimación del valor. El uso de modelos en decisiones de inversión se basa en la percepción de que el mercado es ineficiente
y se cometen errores al fijar los precios. Aunque los mercados sean eficientes, la utilización de modelos pueden ser útiles. Entonces ahí podemos decir que para valorar empresas no cotizadas, para las que no existe en consecuencia un precio fijado por el mercado, y para valorar los efectos en reestructuraciones. Según el objetivo de la valoración, pues el valor económico de la empresa, que tiene en consideración todas las inversiones tangibles e intangibles, pero no la forma de financiarlas, y el valor financiero de la empresa, el equity value, es el valor para los accionistas y toma en consideración tanto la perspectiva económica como la financiera. Según la función del valor, podemos hablar basados en rendimientos, estimación de rentas futuras, free cash flow, basados en costes analíticos, sobre datos contables de naturaleza histórica, si bien se ajustan a efectos de la valoración en sí, y relativos a basados en referencias que utilizan variables de mercado para comparar la empresa con otras similares, como el método de los múltiplos. ¿Qué método se debe utilizar? Bueno, pues dado que el valor de la empresa depende de su capacidad para generar flujo de caja, el cálculo de valor actual se considera el método más adecuado, como comentaba antes, es desde luego sin duda alguna mi preferido. Cuando esto no es posible, porque no haya información, porque los flujos sean negativos o la incertidumbre es muy grande, entonces nos plantearemos utilizar algún otro método. Free cash flow. Bueno, pues el modelo de descuento de flujo en efectivo parte de la base de que cada activo posee un valor perdón, discúlpenme, posee un valor intrínseco que puede ser estimado tomando en consideración los flujos de efectivo, su crecimiento y el riesgo. El valor será pues el valor actual de esa corriente futura de cash flows. Una información necesaria: necesitamos estimar los flujos de efectivo, la tasa de descuento y el valor residual. Miren ustedes, aquí ven la definición de cuál sería el valor actual neto. No deja de ser un descuento de flujos de caja futuros. Entonces hablaríamos de el flujo de caja del año 1. Normalmente lo que se hace para aplicar este método es hacer una proyección de flujos de caja a el periodo que se estima razonable de existencia de la empresa. Siempre se aplica al principio de empresa en funcionamiento. Podríamos decir que en situaciones normales o en negocios tradicionales 10 años sería un horizonte razonable. Por lo tanto, tendríamos el flujo de caja 1 partido por 1 más tipo de interés, más el flujo de caja del año 2 partido por 1 más el tipo de interés al cuadrado, así sucesivamente hasta el valor residual partido por 1 más el tipo de interés elevado al número de años. Aspectos importantísimos a considerar en esta ecuación. Lo primero, y es un tema controvertido, ¿cuál es, como ustedes ven aquí, cuál es K? K es el tipo de interés. Entonces, ¿cuál es el tipo de interés razonable a considerar? Habrá, incluso verán ustedes en cierta literatura que les dirán, pues el coste de oportunidad, los bonos sin riesgo del Estado. Bueno, podría valer, pero el tipo de descuento correcto a aplicar es el coste medio ponderado de capital, aspecto que hemos tratado en profundidad en un vídeo anterior. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Puede ser que utilizando el tipo de interés de los bonos sin riesgo, imagínense ustedes que ese tipo es un 5%, el coste medio ponderado de capital sea un 8%, entonces estaríamos perdiendo 3 puntos, estaríamos siendo benévolos con la valoración en 3 puntos porcentuales. Si por contra fuera al revés, el coste medio fuera un 5 y el tipo de interés sin riesgo fuera un 8 y aplicáramos ese tipo de interés, estaríamos penalizando la valoración en esos 3 puntos porcentuales. De nuevo, lo idóneo es aplicar el coste medio ponderado de capital. Pero volviendo al punto inicial, ¿qué ocurre? Si yo soy el que pretende vender la empresa o más cara o más barata, dependiendo, no vender la empresa más cara o más barata, obviamente si soy el vendedor intentaré venderla más cara, si soy el comprador intentaré comprarla más barata. Entonces, dependiendo de qué lado de la mesa esté haciendo y realizando esa valoración, podré considerar el coste de capital más adecuado para mis intereses, independientemente de que técnicamente lo correcto sea el coste medio ponderado de capital. Podré decir, bueno, me interesa más utilizar un tipo de deuda sin riesgo
y será cuestión de negociar con la contraparte hasta qué punto eso puede ser razonable o no. Otro aspecto muy importante sobre el valor residual, miren ustedes, toda empresa, decimos, consideramos el principio de empresa en funcionamiento, y si bien en un negocio estándar 10 años pueden ser razonables, es cierto que la empresa después de los 10 años va a seguir en funcionamiento. Claro, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos decir, valoramos la empresa a los 10 años y ahí se acabó. No, el negocio va a continuar, entonces hay que calcular un valor residual. Normalmente se aplica el método de Gordon, que el método de Gordon considera que el flujo de caja del último año crece a una tasa G de crecimiento constante para los restos, ¿de acuerdo? Y se descuenta el mismo tipo de interés, puede ser perfectamente, como hemos mencionado, el WACC. Horizonte de valoración, de nuevo podemos hablar de a 10 años en un negocio estándar, pero si habláramos de un negocio como una explotación petrolera o una mina, 10 años no supondría nada. Entonces el ejercicio de valoración pues habría que hacerlo a cuál sería el periodo de explotación de esa tipología de negocio. En esos casos pues a lo mejor sería razonable considerar un horizonte de valoración pues de 50, 75 o incluso 100 años perfectamente. De acuerdo, no sería exagerado ni muchísimo menos. Bueno, aquí vemos cuáles son los tipos de flujo de efectivo: los cobros por venta de activos menos los pagos por compra de activos fijos. Esos serían los flujos de efectivo de actividades económicas, y los cobros por ventas, ingresos de explotación menos los pagos por compras y gastos de explotación. Y después tendríamos por debajo los flujos de efectivo de actividades financieras, las aportaciones de accionistas menos los pagos por dividendo, y los pagos de aportaciones a accionistas PAC, los cobros por préstamos concedidos con la evolución de los principales y los pagos de intereses. Entonces, si estamos calculando el valor económico de la empresa, perdón, de nuevo, el flujo libre de efectivo de la empresa será igual al CFO más el CFI. Si estamos calculando el valor financiero, el flujo libre de efectivo de los accionistas será igual a los dividendos pagados más el reembolso menos las aportaciones. Quiere decir, cuando hagamos la valoración consideraremos el free cash flow, pero hay distintos niveles de free cash flow. Hay free cash flow, que es el dinero que queda en el bolsillo disponible para el accionista y para pago de la deuda. Entonces después tendríamos un cash flow de los accionistas y un cash flow de deuda. Bueno, valor económico de la empresa se obtiene descontando los flujos libres de efectivo esperados, es decir, después de haber pagado todas las obligaciones recurrentes de la empresa, impuestos, pero antes de considerar cuáles son los flujos derivados de la pura actividad financiera. La tasa de descuento sería el coste medio ponderado de capital, que equivale, como decíamos, al coste de los recursos financieros utilizados por la empresa ponderados a su valor de mercado. Y el valor residual es el valor económico de la empresa en el periodo T. ¿Cómo se calcula el free cash flow? También muy importante. Sería el beneficio antes de intereses e impuestos multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, con lo cual tendríamos el beneficio antes de impuestos, menos la inversión neta en activo fijo menos las amortizaciones. O sea, al beneficio antes de intereses le sumaríamos las amortizaciones, ¿de acuerdo? Porque las amortizaciones no, si bien son un gasto en la cuenta de resultados, no son una salida de efectivo, ¿de acuerdo? Menos la inversión neta en activo fijo, porque es una salida de caja. Entendemos por inversión neta en activo fijo la compra de inmovilizado nuevo menos la posible venta de inmovilizado, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos, el EBIT multiplicado por 1 menos T, más las amortizaciones, menos la inversión neta en activo fijo, y más menos la variación del fondo de maniobra. Si bien aquí vemos menos variación del fondo de maniobra, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar por qué digo más menos. Cuando explicamos después que la variación de fondo de maniobra es el incremento de existencias más el incremento de clientes y deudores menos el incremento de proveedores. Si ustedes se fijan dentro del concepto de fondo de maniobra, aquí falta una partida en el activo circulante,
¿Qué es la caja? La tesorería. ¿Por qué no se considera la tesorería dentro del cálculo de free cash flow? Porque no hablamos estrictamente de fondo de maniobra, si bien en la mayoría de la literatura encontrarán ustedes ese término, sino hablamos de necesidades operativas de fondos. La diferencia entre las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra es precisamente la caja. No se considera la caja para el cálculo de el free cash flow porque se considera necesaria para la actividad de la compañía y por lo tanto no está disponible para repartirla. ¿De acuerdo? ¿Y por qué decía antes más menos? Si bien el signo y matemáticamente considerando menos la variación de necesidades operativas de fondos llegaríamos a un cálculo correcto del free cash flow, pero hay que entender por qué más menos. Ese más menos me refiero a que dependiendo de que esa variación sea positiva o negativa, tenemos que entender si es origen o aplicación de fondos. En caso de que la variación de fondo de maniobra sea positiva, quiere decir que el activo circulante es mayor que el pasivo circulante. Por lo tanto, hay un exceso de inversión, ¿de acuerdo? Y en ese caso tendremos una salida de caja, entre comillas. En caso de que sea al revés, que la variación de fondo de maniobra entre los dos periodos consecutivos sea negativa, el pasivo circulante será mayor que el activo circulante, por lo tanto, habrá un exceso de financiación y eso será una entrada de dinero desde el punto de vista de free cash flow. Bueno, pues profundizaremos más durante el transcurso de las 2 semanas que tendremos de la asignatura en valoración, pero básicamente estos eran aspectos importantes que quería compartir con ustedes en este vídeo. Muchas gracias por su atención.